La editorial HarperCollins ha publicado un libro de Jesús Maestro titulado Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Según el autor, este no es un libro de autoayuda, es una llamada a la defensa de las libertades humanas. Se advierte que hoy la sumisión es absoluta, y el poder lo sabe. El ser humano del siglo XXI es, según Jesús Maestro, el más débil de la historia. Hoy la gente no tiene criterios. Hoy la gente tiene miedo. Y la inteligencia con miedo no funciona. Se enferma y estropea. Son palabras de su autor en su libro, cuya lectura recomendamos por la originalidad de sus ideas y la claridad de su exposición. Con motivo de informar de esta novedad editorial, tanto al lector interesado como a los seguidores e intérpretes de Jesús Maestro y de su pensamiento crítico, HarperCollins ha invitado al autor a responder al siguiente cuestionario, en 10 preguntas. No todos los días es trending topic un catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada, que ni es youtuber ni tiene redes sociales. Pero ¿quién es Jesús G. Maestro? ¿Por qué todas sus opiniones se convierten en virales? Jesús Maestro no es un gurú ni pretende serlo. Es un verso suelto cuyas reflexiones son dinamita para sus miles de seguidores. Porque, además de hablar sobre literatura, es un incisivo observador de la realidad, un hombre libre que atiza sin pudor y con un arsenal de argumentos a la ignorancia en general. A lo largo de este libro, analiza una sociedad marcada por el miedo, la mentira y la culpa. Vivimos para enriquecer a quienes nos causan problemas, a quienes nos venden productos que no necesitamos y a quienes nos etiquetan para que seamos una sociedad homogénea y aborregada. Sin dar consejos de ningún tipo, el autor advierte al lector sobre el anzuelo del falso poder, para que no se convierta en un títere o un pelele, y recomienda que se lean los libros de Cervantes para dejar de ser un ignorante. No te prometo soluciones fáciles, afirma, sino la verdad cruda. Lo que hagas con ella es cosa tuya, pero nunca serás un idiota. Primera pregunta. ¿Qué se van a encontrar los lectores en Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI? ¿Con qué se van a encontrar? Pues con algo que no esperan y que nadie les ha contado. El retrato que delata a sus enemigos vitales, que son 3: el miedo, la mentira y la culpa, las 3 caras del idealismo actual, que priva a la gente de libertad y calidad de vida. 3 fantasmas que el siglo XXI ha diseñado para hacer fracasar a millones de personas, arruinando su vida personal, laboral y social. Segunda pregunta. ¿Cómo define el libro en una frase? Si tuviera que definir el libro en una frase, diría simplemente que este libro es un método personal de autodefensa intelectual. Es una forma útil de enfrentarse a la ignorancia promovida por los idealismos actuales, engañosos y seductores, como la idealización del dinero, del éxito laboral o de la democracia incluso. Tercera pregunta. ¿Cuál ha sido su fuente de inspiración para escribir este libro? Francamente, mi única fuente de inspiración para escribir este libro es la realidad en la que vivo y el trabajo que ejerzo desde hace más de 30 años, que es la docencia en varias universidades de Europa y América. Docencia que me ha permitido conocer profundamente las carencias emocionales e intelectuales de miles de jóvenes de diferentes países desde finales del siglo XX hasta hoy. He visto crecer, cambiar y fracasar a más de 30 promociones de estudiantes universitarios. Y he visto más fracasos que triunfos. En las aulas universitarias de hoy hay más personas con problemas psicológicos que en las consultas de los psiquiatras. Cuarta pregunta. ¿El conformismo intelectual es tendencia hoy en día? El conformismo intelectual ha sido tendencia siempre. El intelectual es por naturaleza no solo conformista, sino colaboracionista con todos los poderes posibles. Y habitualmente también es traidor. Apuesta siempre por quien más estimula su bolsillo para estimular a cambio sus emociones, las emociones de quien le paga. Los intelectuales buscan amos ricos y poderosos y son muy sumisos y obedientes, aunque finjan ser todo lo contrario,
Todo intelectual sirve a lo largo de su vida a diferentes poderes y va cambiando de posición según las ideologías dominantes. Los intelectuales no tienen ideología propia, son parásitos de ideologías ajenas, las ideologías del poder al que sirven. Quinta pregunta. ¿Vivimos en una sociedad dominada por el miedo, la mentira y la culpa? Totalmente. Internet, con todos sus contenidos, recursos y redes, se ha convertido en el más poderoso instrumento de miedo, mentira y culpa. Internet es el domador de las masas. El mundo, el planeta entero, es una jaula global. La gente no puede prescindir de Internet, dada la ansiedad que le infunde psicológicamente todo lo que allí encuentra, desde informaciones falsas hasta emociones y responsabilidades con las que el sistema nos acusa a cada uno de nosotros de hacer o pensar cualquier cosa disidente o contraria al poder. Internet es la caja de Pandora de la globalización actual. El planeta está neurotizado por las redes sociales. Sexta pregunta. ¿La ignorancia nos invade? Nos invade una ignorancia de diseño, más precisamente una ignorancia de diseño ideológico, y junto con la ignorancia nos invaden la mentira y la inseguridad intelectual y emocional. Vivimos en un tercer mundo semántico, esto lo he dicho muchas veces, en el que las universidades han renunciado a las ciencias y a la libertad, y las ideologías, unas contra otras, imponen sus dogmas en un mundo de esclavos. Las ideologías son formas emocionales de organizar la ignorancia colectiva. El ser humano está más solo que nunca. Busca patológicamente la compañía de animales, falsas creencias promovidas por personajes siniestros o avatares humanos diseñados por inteligencia artificial. Es una insatisfacción crónica, una infelicidad perpetua. Séptima pregunta. En el libro aboga por la libertad intelectual, pero se refiere a una libertad capaz de desafiar lo que se nos impone. La libertad es lo que los demás nos dejan hacer, y hay que luchar por ella, por la libertad, individualmente. Nadie lucha por tu libertad, cada uno tiene que luchar por la suya propia, en armonía o en disonancia. La libertad que no es un desafío contra algo o alguien no es libertad, sino obediencia. La libertad se enfrenta a las normas, nunca se adapta a ellas. Cumplir las normas no es ejercer la libertad, cumplir las normas es obedecer. Si la libertad humana se amplía, es porque alguien cuestiona las normas y las desafía. Ninguna persona sumisa ha ampliado jamás los límites de la libertad humana. Hoy la sumisión es absoluta, y el poder lo sabe. El ser humano del siglo XXI es el más débil de la historia. La literatura siempre ha defendido la libertad. Hoy, sin embargo, la literatura es la más pobre de la historia. Jamás hemos tenido una literatura tan mísera de ideas y pobre de contenidos. Las palabras de las que hoy dispone la literatura son de una simpleza impropia de los seres humanos. Hoy no hay literatura, sino pseudoliteratura, una publicidad de diseño anglosajón que está al servicio del mercado y del poder, no de la libertad ni de la inteligencia. Octava pregunta. ¿Debemos cuestionarnos todo lo que nos cuentan? Quien no cuestiona lo que ve y oye no conoce el mundo en que vive. Pero para cuestionar algo es necesario disponer de criterios y de inteligencia. Hoy la gente no tiene criterios, hoy la gente tiene miedo. Y la inteligencia con miedo no funciona, se enferma y estropea. La democracia y el miedo deberían ser incompatibles y sin embargo no lo son. ¿Qué hechos pueden explicar algo así? Los ponemos en este libro. Novena pregunta. Su libro no es autoayuda convencional ni simple palabrería, sino que es una llamada a la acción. Es correcto. Este libro no es un libro de autoayuda. Si algo no es este libro, es un libro de autoayuda. Todo lo contrario, es un libro escrito contra los libros de autoayuda, que son un autoengaño, es decir, un timo. Este libro es una llamada a la defensa de las libertades humanas. Los libros se reconocen por su dedicatoria. La dedicatoria de este libro no da lugar a engaños. La dedicatoria dice a nuestras libertades, in memoriam. Y décima y última pregunta. ¿Cuál es el objetivo de un libro como este? Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. El objetivo de este libro es ofrecer una serie de criterios que permitan al ser humano hacerse compatible con la realidad y sobrevivir a sus depredadores, quienes pretenden destruirnos con miedos irracionales, mentiras inaceptables y culpas ajenas.
La realidad destruye a quienes no son capaces de pactar con ella, es decir, de hacerse compatibles con ella. La realidad destruye a los idealistas, y los idealistas destruyen la vida de quienes les siguen y prestan atención. Los sueños de los idealistas producen insomnio. El idealismo es el miedo a la realidad, es la incapacidad de reconocerla y de hacerse compatible con ella, y exige censurarla. Si Cervantes nos ha enseñado algo en el Quijote, es que los idealistas destruyen siempre el futuro y el presente de cualquier sociedad humana organizada políticamente. Los idealistas no han entendido ni una sola palabra del Quijote, lo interpretan como si los elogiara, cuando en realidad los vitupera y proscribe crudamente y con letal ironía. Los idealistas siempre han sido y siguen siendo los recursos humanos más importantes y poderosos de los que dispone cualquier totalitarismo. La seducción siempre es mucho más fuerte que el peligro. Sin idealismo no hay totalitarismo y hoy la democracia está enamorada del idealismo.